El viejo banco de madera del piano crujió mientras Lisa Chen, de 12 años, se movía nerviosamente. Sus deditos apenas alcanzaban las teclas correctamente. La señora Patterson, su profesora de piano, acababa de darle la noticia que le revolvió el estómago. Iba a haber un recital de primavera y todos los alumnos tenían que actuar. Lisa solo llevaba 6 meses tomando clases de piano. 6 meses luchando con escalas sencillas, 6 meses tocando notas equivocadas y 6 meses sintiéndose la peor alumna de toda la escuela de música. Mientras otros niños de su edad tocaban el piano desde los 5 o 6 años, Lisa apenas estaba aprendiendo dónde estaba el do central. La escuela de música no era lujosa. Estaba ubicada en un viejo edificio en el centro, con suelos que crujían y ventanas que vibraban al pasar los camiones. Pero se oía el sonido de los niños practicando, algunos tocando hermosas melodías mientras otros, como Lisa, seguían practicando ejercicios básicos de dedos. Todos los martes y jueves después de la escuela, su mamá la llevaba en coche, y Lisa pasaba 30 minutos sintiéndose completamente fuera de lugar. Sus padres la habían inscrito en clases de piano con la esperanza de que la ayudaran con su timidez. Lisa era de las que preferían sentarse al fondo del aula, almorzar sola leyendo libros y sonrojarse cada vez que un profesor la llamaba. Pensaban que la música podría darle confianza, ayudarla a expresarse, tal vez incluso a hacer amigos. Pero hasta ahora, estaba teniendo el efecto contrario. Cada clase se sentía como una tortura. La señora Patterson era paciente, pero Lisa podía ver las ligeras arrugas que se formaban en su ceño cada vez que tocaba una nota equivocada. Los demás estudiantes parecían pasar rápidamente por piezas que a Lisa le llevaban semanas apenas dominar. Durante las actividades de grupo, sentía que todos observaban sus errores, juzgando su lento progreso. Las salas de práctica de la escuela de música tenían paredes delgadas, y Lisa podía oír a otros estudiantes tocar piezas complejas con facilidad. Estaba Amy, de 10 años, que podía tocar sonatas de Mozart de memoria. Jake, de 15 años, trabajaba en piezas de jazz avanzadas que sonaban increíblemente complicadas. Incluso el niño de 8 años parecía más cómodo al piano que Lisa. En casa, las cosas no iban mucho mejor. Sus padres le habían comprado un pequeño piano digital para practicar, pero cada vez que se sentaba a trabajar en sus tareas, los sonidos que salían parecían ásperos y mecánicos, nada que ver con la música fluida y hermosa que escuchaba crear a otras personas. Practicaba durante los 30 minutos obligatorios cada día, pero lo sentía más como una tarea que como algo agradable. Su abuela les había dejado un viejo piano vertical cuando falleció el año pasado. Estaba en la sala de estar, usado principalmente para exhibir fotos familiares. Las teclas estaban ligeramente amarillentas por el tiempo, y algunas se atascaban al presionarlas. Sus padres le habían sugerido que practicara con él en lugar del piano digital, pero Lisa prefería el instrumento más pequeño en su habitación, donde nadie podía oír sus errores. La escuela tampoco ayudaba. Cuando sus compañeros de clase descubrieron que tomaba clases de piano, asumieron que debía ser buena. Algunos le pedían que tocara algo durante el almuerzo o después de la escuela, pero Lisa siempre ponía excusas. La verdad era que apenas podía tocar Mary a the Little Lamb sin tropezar. Y la idea de tocar frente a alguien la revolvía. Había empezado a preguntarse si era una de esas personas sin talento musical. Quizás algunas personas nacen con talento y otras, como ella, están destinadas a tener dificultades incluso con las melodías más simples. Su hermano mayor había probado clases de guitarra años atrás y lo dejó a los pocos meses, diciendo que simplemente no tenía oído musical. Quizás era algo hereditario. Lo peor fue decepcionar a sus padres. Gastaban dinero en clases y le habían comprado el piano de práctica. Le preguntaban por su progreso y sonreían alentadoramente cuando les tocaba sus sencillos ejercicios. Pero Lisa se daba cuenta de que esperaban más, que con el tiempo tocara la clase de música hermosa que los enorgullecería. La señora Patterson había probado diferentes enfoques para ayudar a Lisa a sentirse más cómoda. Le había dado piezas más fáciles,
Había dedicado más tiempo a la posición de los dedos e incluso había probado algunos ejercicios de teoría musical, pero nada parecía funcionar. Lisa seguía sintiendo que estaba forzando sus dedos a moverse de formas que no le resultaban naturales. Todavía le costaba leer las notas con la suficiente rapidez y todavía se sentía avergonzada por su lento progreso. Al terminar la clase ese día con el anuncio del recital, Lisa empacó sus libros de música lentamente, esperando que la señora Patterson se olvidara de incluirla en la presentación. Pero mientras se dirigía a la puerta, su maestra gritó alegremente que le asignaría a Lisa su pieza de recital la semana siguiente. El camino hasta el coche de su madre se le hizo más largo de lo habitual, y Lisa pasó todo el trayecto a casa mirando por la ventana, temiendo lo que vendría después. Esa noche, se quedó en la cama pensando en dejarlo. Tal vez podría decírselo a sus padres. Era que el piano no era para ella. Quizás podría encontrar otra actividad que la ayudara a ganar confianza, algo que no implicara tocar delante de la gente. La idea de estar en un escenario tocando mal mientras sus padres y otros estudiantes la observaban fue suficiente para que considerara dejar la música por completo. Pero en lo más profundo de su ser, había una vocecita que aún no estaba lista para dejarlo. A veces, cuando no estaba pensando demasiado en la técnica o leyendo música, sus dedos parecían querer explorar las teclas por sí solos. Era solo una sensación, apenas perceptible, pero estaba ahí. Aún no lo sabía, pero esa pequeña chispa pronto lo cambiaría todo. El martes siguiente no podía llegar lo suficientemente rápido, y aún así, Lisa lo temía por completo. Pasó el fin de semana practicando sus piezas actuales, con la esperanza de que si las tocaba a la perfección, tal vez la señora Patterson le daría algo un poco más desafiante para el recital. Algo que no la hiciera parecer una completa principiante delante de todos. Cuando llegó a la escuela de música, los sonidos habituales de los ensayos llenaban los pasillos. Pero hoy, a Lisa le sonaban diferentes. Podía oír a otros estudiantes trabajando en lo que debían ser sus piezas de recital. Melodías complejas, ritmos dramáticos subiendo y bajando por el teclado, piezas que parecían sacadas de una sala de conciertos. Se le encogió el estómago con cada hermosa frase que se filtraba por las paredes. La señora Patterson la recibió con su cálida sonrisa de siempre y le indicó a Lisa que ocupara su lugar al piano. La clase empezó con normalidad. Algunas escalas, un repaso de la tarea de la semana anterior, algo de práctica en la lectura de ritmos sencillos, pero Lisa apenas podía concentrarse, sabiendo que le tocaría la pieza de recital. Finalmente, la señora Patterson sacó un delgado libro de piezas para principiantes y hojeó una página casi al principio. A Lisa se le encogió el corazón al ver el título, Estrellita, Estrellita. Ni siquiera era la versión normal de la canción infantil. Fue arreglado para principiantes absolutos con negras simples, digitaciones básicas escritas sobre cada nota y una melodía que incluso los niños en edad preescolar podían tararear. Ahora, Lisa, dijo la señora Patterson con suavidad, quiero que recuerdes que el recital no se trata de presumir. Se trata de compartir música y mostrar tu progreso. Esta pieza puede parecer simple, pero cuando se toca con buena técnica y sentimiento, puede ser muy hermosa. Lisa asintió e intentó sonreír, pero por dentro se sentía humillada. Miró la música y se dio cuenta de que probablemente podría tocarla ahora mismo sin practicar nada. Mientras otros estudiantes interpretarían piezas que tardarían meses en aprender, ella tocaría algo que la mayoría de los niños aprenden incluso antes de empezar las clases formales. La señora Patterson mostró la pieza, tocándola lenta y claramente, incluso en manos de su maestra. Sonaba básica e infantil. Lisa se imaginó en el escenario tocando esta sencilla melodía mientras el público aplaudía cortésmente, probablemente sintiendo lástima por la chica que iba tan atrás. Lo importante, continuó la señora Patterson, es tocarla con claridad y confianza. Concéntrate en tu postura, la posición de tus manos y en la precisión de cada nota. Claro. Recuerden, todos en el público también fueron principiantes alguna vez.
Pero Lisa sabía que no era cierto. Había escuchado historias de otros estudiantes sobre sus primeros recitales tocando piezas como fills o minuetas sencillas de Bach. Incluso los principiantes parecían encontrar música más interesante que una nana infantil. Mientras trabajaba en la pieza durante la clase, Lisa no pudo evitar notar lo fácil que era. Sus dedos apenas tenían que moverse, y la melodía le resultaba tan familiar que ni siquiera necesitaba pensar en ella. Se preguntó si así sería toda su trayectoria musical. Siempre atrasada, siempre tocando las piezas más simples posibles mientras todos los demás pasaban a la música real. La clase terminó con la señora Patterson asignándole practicar la pieza a diario y concentrarse en tocarla con fluidez y confianza. Recuerden, dijo mientras Lisa guardaba sus libros, la música no se trata de complejidad. Algunas de las piezas más hermosas jamás escritas son bastante simples. Se trata de expresarse y compartir algo significativo con el público. Lisa asintió cortésmente, pero no lo creía. Lo simple puede ser hermoso cuando lo tocan músicos profesionales, pero cuando lo toca una principiante con dificultades, simplemente sonaba como lo que era, un ejercicio básico que resaltaba lo poco que había progresado. El viaje a casa fue tranquilo. Su madre le preguntó por la lección y Lisa mencionó la pieza del recital sin mucho entusiasmo. «Oh, es una canción preciosa», dijo su madre. «Recuerdo haberte cantado esa canción cuando eras pequeña». Eso hizo que Lisa se sintiera aún peor. Su pieza del recital era algo que su madre solía cantar como canción de cuna. En casa, se sentaba al piano de práctica y tocaba «Estrellita, estrellita», varias veces. Era realmente fácil, probablemente la pieza más fácil que le habían asignado. Podía tocarla sin mirar la partitura, sin pensar en las digitaciones, sin ningún esfuerzo real. Y eso era precisamente lo que la hacía tan deprimente. Volvió a mirar la partitura, esperando encontrar algo que se le hubiera escapado, alguna variación o sección desafiante que la hiciera más interesante. Pero no, era exactamente lo que parecía. Una melodía sencilla que avanzaba paso a paso usando solo ritmos básicos y las técnicas más elementales. Esa noche, durante la cena, sus padres le preguntaron por la pieza de su recital. Cuando les dijo el título, intercambiaron una mirada rápida que creyeron que ella no había notado. Se dio cuenta de que intentaban apoyarla, pero probablemente se preguntaban por qué su hija seguía tocando música tan básica después de 6 meses de clases. «Bueno», dijo su padre con cautela, «lo importante es que estás aprendiendo y mejorando. Todo el mundo tiene que empezar por algún sitio». Pero Lisa no quería empezar por algún sitio. Quería estar en algún sitio. Quería tocar música que conmoviera a la gente, que los impresionara, que les hiciera pensar que realmente tenía talento. En cambio, se quedó con una pieza que probablemente haría que el público recordara sus propias horas de dormir de la infancia. Más tarde esa noche, se quedó en la cama pensando en los demás estudiantes y sus piezas de recital. Amy probablemente estaba trabajando en algo de Chopin o tal vez una sonatina de Mozart. Jake podría estar preparando un arreglo de jazz que haría que todos movieran los pies. Incluso los estudiantes más jóvenes probablemente estaban tocando piezas con melodías y ritmos interesantes. Consideró pedirle a la señora Patterson una pieza diferente, algo más desafiante que demostrara que se tomaba la música en serio. Pero sabía que la respuesta sería no. Su maestra había elegido esta pieza porque era apropiada para su nivel, y pedir algo más difícil solo demostraría que no entendía sus propias limitaciones. Mientras se quedaba dormida, Lisa tomó una decisión. Practicaría esta pieza a la perfección. Se aseguraría de que cada nota fuera limpia, cada ritmo preciso y cada frase lo más musical posible. Si tuviera que tocar una canción para principiantes, al menos la tocaría mejor de lo que nadie esperaba. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Lo que no sabía era que esta sencilla pieza se convertiría en la base de algo extraordinario. A veces, las melodías más básicas se convierten en el lienzo del arte más sorprendente. Y a veces,
La música que creemos conocer mejor puede sorprendernos de maneras que nunca imaginamos. 3 días después de recibir su recital, ocurrió algo inesperado. Lisa debía estar practicando su versión sencilla de Twinkle, Twinkle, Little Star en su piano digital del piso de arriba, pero el sonido se sentía plano y sin vida. Sin pensarlo mucho, bajó las escaleras hasta el viejo piano de su abuela en la sala. El banco crujió al sentarse, y las teclas se sintieron diferentes bajo sus dedos, más pesadas, con más cuerpo que las del piano digital. Mientras tocaba la pieza asignada, algo extraño sucedió. La melodía que había sonado tan infantil en su piano de práctica de repente adquirió calidez y profundidad. La voz del viejo piano parecía dar más significado a las notas simples. Terminó de tocar la pieza tal como estaba escrita, pero sus manos no querían soltar las teclas. Casi sin pensarlo, volvió a tocar la melodía, pero esta vez dejó que su mano izquierda añadiera una armonía sencilla. No era nada que le hubieran enseñado. Simplemente se sentía bien. La combinación de la melodía familiar con este nuevo acompañamiento creó algo que sonaba menos a canción infantil y más a música de verdad. Durante las siguientes noches, Lisa se sintió atraída de nuevo por el viejo piano. Esperaba a que sus padres estuvieran ocupados con la televisión o leyendo, y luego bajaba a explorar. Lo que empezó como practicar su pieza de recital se convirtió en algo completamente distinto. Descubrió que si tocaba la melodía en diferentes octavas, cambiaba ligeramente el ritmo o añadía progresiones de acordes simples, la melodía básica se transformaba en algo más interesante. Nunca había aprendido sobre progresiones de acordes ni armonía en sus clases. La señora Patterson se centró en la lectura de notas, la digitación correcta y la técnica básica. Pero de alguna manera, cuando Lisa se sentaba al piano de su abuela, sus oídos parecían guiar sus manos hacia combinaciones de notas que sonaban bien juntas. Probaba diferentes notas graves bajo la melodía, descubriendo cuáles creaban tensión y cuáles le hacían sentir como en casa. Una noche, mientras sus padres veían una película en el estudio, Lisa se sentó al piano y comenzó a experimentar con el ritmo de su pieza. En lugar de las negras constantes escritas en la partitura, intentó tocar algunas notas más largas y otras más cortas. Descubrió que, al cambiar el ritmo, podía hacer que la melodía sonara triste, juguetona o misteriosa. La misma melodía simple podía expresar emociones completamente diferentes. Las opciones se modificaban simplemente modificando el momento en que se tocaban las notas. El viejo piano parecía responder a su tacto de una forma que su piano digital jamás había hecho. Al presionar las teclas suavemente, el sonido era suave e íntimo. Al tocar con más fuerza, las notas resonaban con potencia y claridad. Empezó a comprender que el piano no era solo un instrumento para tocar notas escritas. Era una forma de expresar sentimientos e ideas que no podía expresar con palabras. Con el paso de las semanas, estas sesiones nocturnas se convirtieron en el momento más destacado del día de Lisa. Practicaba mecánicamente en su tiempo habitual de estudio arriba, trabajando en los ejercicios y piezas que le asignaba la señora Patterson. Pero el verdadero aprendizaje se produjo abajo, a solas con el viejo piano, descubriendo lo que podía ser la música cuando nadie la miraba ni la juzgaba. Empezó a captar melodías de canciones que escuchaba en la radio o en películas. Al principio, solo podía descifrar la línea principal de la melodía, tocándola con un dedo mientras buscaba las notas correctas. Pero poco a poco, empezó a escuchar cómo encajaban otras partes, bases que apoyaban la melodía, voces interiores que llenaban la armonía, ritmos que hacían que la música cobrara vida. Sus padres parecían no notar estas sesiones. La sala estaba tan lejos del estudio que el sonido del piano era solo ruido de fondo, probablemente igual que cuando veían la televisión o escuchaban música. Lisa lo prefería así. Estos momentos se sentían privados y personales, como una conversación entre ella y el instrumento que nadie más necesitaba oír. Una noche, estaba trabajando en una canción que había escuchado en un anuncio.
Una melodía sencilla y pegadiza que se le había quedado grabada en la cabeza todo el día. Mientras la tocaba, se encontraba cambiándola, añadiendo notas que no estaban en la original, creando variaciones que sonaban como si pertenecieran a la canción, pero que la hacían única y exclusivamente suya. Se dio cuenta de que ya no estaba simplemente copiando música. La estaba creando. Lo más extraño era lo natural que todo se sentía. Durante sus clases, cada nota era una lucha. Cada nueva pieza era un reto que requería estudio y práctica minuciosos. Pero en el viejo piano, sus manos parecían saber a dónde ir sin necesidad de pensarlo. Empezaba con una melodía sencilla y dejaba que sus dedos exploraran, descubriendo armonías y ritmos que la sorprendían incluso a ella. Empezó a comprender la música de una forma que no tenía nada que ver con leer notas en una página. Podía sentir cuando una melodía quería subir o bajar, cuando una armonía necesitaba cambiar, cuando un ritmo necesitaba pausar o avanzar rápidamente. Era como aprender un nuevo idioma, pero en lugar de memorizar vocabulario y reglas gramaticales, lo absorbía con las yemas de los dedos y el oído. La pieza de recital que le habían asignado se convirtió en un campo de juego para estos experimentos. Ya conocía la versión sencilla a la perfección, podía tocarla dormida sin cometer ningún error. Pero en el viejo piano, lo usaba como punto de partida para explorar. Intentó tocarla en diferentes tonalidades, con distintos acompañamientos y en distintos estilos. Cada variación le enseñó algo nuevo sobre el funcionamiento de la música. A veces tocaba durante una hora sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Sus padres, asumiendo que estaba haciendo la tarea o leyendo en su habitación, nunca se preguntaron por qué estaba tan callada por las noches. No tenían ni idea de que su tímida y esforzada alumna de piano se estaba convirtiendo en algo que no podrían haber imaginado. Lo más sorprendente era que nada de esto le resultaba difícil. Los desafíos técnicos que la frustraban durante las clases parecían desaparecer cuando exploraba por su cuenta. Sus dedos se movían con mayor libertad. Su oído la guiaba hacia combinaciones agradables de sonidos, y los errores se convertían en oportunidades de descubrimiento en lugar de vergüenza. A medida que se acercaba la fecha del recital, Lisa continuaba sus sesiones secretas con creciente confianza. Había dominado la versión simple de la pieza que le habían asignado hacía semanas, pero también había descubierto docenas de maneras de hacerla más interesante. La pregunta que comenzaba a formarse en su mente era si tendría el valor de compartir cualquiera de estos descubrimientos con el público, o si iría a lo seguro con la versión básica que todos esperaban. Lo que no se daba cuenta era que estas exploraciones nocturnas estaban desarrollando sus instintos musicales de maneras que años de lecciones tradicionales tal vez nunca lograrían. Estaba aprendiendo a confiar en su oído, a expresarse a través del sonido y a entender la música como una forma de comunicación viva y dinámica, en lugar de solo una serie de notas que debían tocarse correctamente. La noche anterior al recital llegó más rápido de lo que Lisa esperaba. Toda la semana se había estado diciendo a sí misma que aún tenía tiempo para prepararse. Aún tenía tiempo para perfeccionar la versión simple de su pieza. Aún tenía tiempo para prepararse mentalmente para actuar frente a un público. Pero de repente era viernes por la noche y mañana estaría en el escenario. La cena fue inusualmente tranquila esa noche. Sus padres intentaron la animaron, le preguntaron si estaba lista y le dijeron que estaban emocionados de oírla tocar. Pero Lisa también percibía su nerviosismo. Nunca la habían oído tocar nada más complejo que ejercicios básicos, y probablemente no sabían qué esperar de su actuación. Solo recuerda tomarte tu tiempo, dijo su madre mientras recogían los platos de la cena. No pasa nada si te equivocas. Todos entenderán que aún estás aprendiendo. Lisa asintió e intentó sonreír, pero las palabras de su madre la empeoraron en lugar de mejorar. La suposición de que cometería errores, que el público necesitaría comprensión y paciencia, le recordó lo poco que todos esperaban de su actuación. Ella era la estudiante a la que la gente aplaudía cortésmente antes de pasar a los verdaderos músicos. Después de cenar, subió a su habitación y se sentó al piano de práctica.
Tocó Twinkle, Twinkle, Little Star, exactamente como le había enseñado la señora Patterson. Negras simples, digitación básica, sin adornos ni variaciones. Sonaba exactamente como lo que era. Un ejercicio para principiantes que cualquier niño podría dominar en pocos minutos. Pero mientras estaba sentada mirando la sencilla partitura, su mente vagó por todos los descubrimientos que había hecho durante sus sesiones secretas en la planta baja. Durante las últimas semanas, había encontrado muchísimas maneras de darle vida a esta melodía básica. Había descubierto cómo hacerla sonar misteriosa cambiando la armonía. Cómo hacerla divertida alterando el ritmo. Cómo hacerla emotiva añadiendo toques expresivos que no estaban escritos en ningún libro. La casa se quedó en silencio al caer la noche. Sus padres estaban en el estudio viendo la televisión y su hermano estaba en su habitación haciendo los deberes. Lisa se sintió atraída por la planta baja casi sin tomar una decisión consciente. El viejo piano estaba en la sala de estar a oscuras, iluminado solo por la suave luz de la cocina. Se sentó en el banco familiar y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, simplemente se quedó allí sentada, sintiendo el peso de la actuación del día siguiente sobre sus hombros. En menos de 24 horas, estaría sentada en un piano diferente frente a docenas de personas, esperando que demostrara lo aprendido durante sus meses de estudio. Empezó a tocar la pieza que le habían asignado. Pero esta vez, en lugar de limitarse a la versión escrita, dejó que sus manos recordaran todas las variaciones que había descubierto. La sencilla melodía se convirtió en la base de algo mucho más complejo y hermoso. Su mano izquierda encontró armonías ricas que apoyaban y realzaban la melodía familiar, mientras que su mano derecha añadía elegantes adornos y toques expresivos que hacían vibrar cada frase. Mientras tocaba, Lisa sintió algo que nunca antes había experimentado durante sus estudios musicales. Las notas no eran solo sonidos que producía al presionar teclas. Eran expresiones de algo dentro de ella. Sentimientos e ideas que no podía comunicar de otra manera. La sencilla canción infantil se convirtió en una conversación entre su corazón y el instrumento. Una forma de decir cosas para las que no tenía palabras. Tocó variación tras variación. Cada una revelaba nuevas posibilidades dentro de la melodía básica. A veces, la música era suave e introspectiva, como una canción de cuna que entendía la tristeza. Otras veces, era alegre y luminosa, celebrando la maravilla de la infancia. Descubrió que podía hacer que sonara como una pieza clásica, una balada de jazz o incluso el tema de una película dramática, todo ello manteniendo la melodía esencial reconocible. Lo más sorprendente fue lo natural que se sentía. Sus dedos parecían saber exactamente dónde ir. Su oído la guiaba hacia armonías que realzaban la melodía en lugar de saturarla, y sus instintos le decían cuándo acelerar, ralentizar o pausar para lograr un efecto. Esta no era la lucha de sus sesiones de práctica habituales. Era música que se hacía notar a través de sus manos. Mientras exploraba estas variaciones, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si no tocaba la versión simple mañana? ¿Y si compartía uno de estos descubrimientos con el público? La idea era a la vez emocionante y aterradora. Nunca había tocado algo así para otra persona, nunca había revelado esta faceta de su exploración musical a nadie, ni siquiera a la señora Patterson. Se imaginó en el recital, comenzando con la melodía familiar que todos reconocerían, y luego transformándola gradualmente en algo inesperado y hermoso. Imaginó la sorpresa en los rostros de la gente al darse cuenta de que la estudiante callada y esforzada que creían conocer era capaz de crear algo verdaderamente musical. Pero entonces la duda la asaltó. ¿Y si cometía errores? ¿Y si le fallaban los nervios frente al público? ¿Y si la gente pensaba que estaba presumiendo o intentando ser algo que no era? La opción segura era seguir con la versión asignada, tocarla con limpieza y sencillez, y cumplir con las modestas expectativas de todos. Continuó tocando, dejando que la música la ayudara a reflexionar. La decisión. Con cada variación, se sentía más segura de sus instintos musicales,
más segura de que lo que creaba tenía valor y belleza. Pero también sentía el peso de traspasar los límites que le habían impuesto, de revelar habilidades que nadie sabía que poseía. El reloj de la cocina dio las 10, recordándole que probablemente debería dormir un poco antes del gran día. Pero aún no estaba lista para dejar de tocar. Sentía que esta era su última oportunidad de explorar libremente, de estar a solas con la música y sus descubrimientos antes de enfrentarse a las expectativas y los juicios del público. Tocó una última variación, más lenta y contemplativa que las demás, dejando que cada nota resonara con claridad en la silenciosa habitación. Al desvanecerse el último sonido, se sentó en silencio, sabiendo que mañana todo cambiaría. Tanto si elegía el camino seguro como el audaz, nunca volvería a ser la misma principiante con dificultades que había empezado las clases hacía 6 meses. La decisión no le llegó de golpe. En cambio, creció gradualmente mientras se sentaba al piano, sintiendo la conexión entre su corazón y la música. Se dio cuenta de que todas esas semanas de exploración secreta la habían llevado a ese momento, a esa elección entre ocultar sus descubrimientos y compartirlos con el mundo. Cuando finalmente cerró la tapa del piano y subió a acostarse, Lisa llevaba consigo el recuerdo de todo lo que acababa de tocar. Al día siguiente, tendría que decidir si guardarse esa música para sí misma o dejarla salir al mundo. Por primera vez desde que empezó sus clases de piano, sentía que realmente tenía algo que valía la pena compartir. La tarde del sábado llegó con un sol radiante y una energía nerviosa que parecía llenar cada rincón de la casa. Lisa se despertó más temprano de lo habitual, con el estómago revoloteando de anticipación. El recital estaba programado para las 3 en el centro comunitario, pero sentía que el día transcurría demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Su madre le había preparado su mejor vestido la noche anterior. Un sencillo conjunto azul marino que la hacía parecer mayor y más seria. Mientras se vestía, Lisa se vio reflejada en el espejo y apenas se reconoció. Parecía alguien que pertenecía a un escenario, alguien que tenía música importante que compartir con el público. El camino al centro comunitario fue tranquilo, salvo por los amables intentos de su madre por animarla. «Solo recuerda respirar», le dijo. «Y no te preocupes si estás nerviosa. Un poco de nerviosismo significa que te importa hacerlo bien». Su padre, que los esperaba allí después de hacer recados, había prometido guardar asientos en la primera fila donde pudiera ver caras amigables. El centro comunitario rebosaba de actividad cuando llegaron. Los estudiantes de la escuela de música calentaban en las salas de práctica. Los padres acomodaban las sillas y ajustaban la iluminación. Y la señora Patterson corría de un lado a otro con un portapapeles, asegurándose de que todos supieran cuál era su lugar en el programa. Todo el ambiente se sentía importante y oficial de una manera que a Lisa le aceleró el corazón. Encontró su nombre en el programa. Lisa Chen, Twinkle, Twinkle, Estrellita, Mamá. Impreso en sencillas letras negras entre títulos más impactantes como el Vals de Chopin en la menor y la octava invención de Bach. Ver su pieza básica entre estas obras clásicas la hizo sentir avergonzada y decidida a la vez. Todos sabrían exactamente lo elemental que era su tarea. Tras bambalinas había un aula reconvertida donde los estudiantes podían calentar y esperar su turno. Lisa encontró un rincón donde practicar con un pequeño teclado eléctrico, pero sentía las manos rígidas y desconocidas. La sencilla melodía que conocía también de repente le resultó extraña. Intentó repasar la versión básica varias veces, pero sonaba plana y sin vida comparada con lo que podía crear en el piano de su abuela. Otros estudiantes calentaban a su alrededor, y su música llenaba la pequeña sala de armonías complejas e impresionantes exhibiciones técnicas. Amy practicaba su pieza de Mozart. Sus dedos volaban sobre las teclas con naturalidad. Jake repasaba progresiones de acordes de jazz que sonaban increíblemente sofisticadas. Incluso los estudiantes más jóvenes parecían más preparados y pulidos de lo que Lisa se sentía. La señora Patterson apareció a su lado, ofreciéndole palabras de aliento. «Recuerda, Lisa,
Concéntrate en tocar con claridad y musicalidad. No te apresures y confía en tu preparación. Conoces esta pieza a la perfección. La confianza de su maestra pretendía ser tranquilizadora. Pero también le recordó a Lisa que todos esperaban que tocara la versión básica y sencilla que habían ensayado. Al comenzar el recital, Lisa se colocó cerca de la puerta para poder observar las demás interpretaciones. Uno a uno, los estudiantes subieron al escenario y demostraron meses o años de progreso. La música era hermosa, variada e impresionante. Algunas interpretaciones fueron impecables, mientras que otras tuvieron pequeños errores que los jóvenes músicos corrigieron con elegancia. Pero todas demostraron un verdadero desarrollo musical y expresión artística. Cuando Amy interpretó su pieza de Mozart, el público escuchó con evidente aprecio. La melodía era sofisticada, la técnica, pulida, y la interpretación demostraba una auténtica comprensión musical. Cuando Jake tocó su arreglo de jazz, la gente sonrió y asintió al ritmo de los ritmos sincopados. Cada actuación se sintió como una auténtica experiencia musical que justificaba el tiempo y la atención del público. El turno de Lisa se acercaba rápidamente. Sentía el corazón latir con fuerza y las palmas de las manos sudando. En tan solo unos minutos, subiría al escenario, se sentaría al piano y tendría que decidir. Tocaría la versión segura y sencilla que todos esperaban o lo arriesgaría todo compartiendo los descubrimientos musicales que había hecho en secreto. La estudiante que la precedió terminó entre un aplauso entusiasta, y de repente la señora Patterson le indicó a Lisa que se preparara. «Eres la siguiente, querida. Solo respira y recuerda todo lo que hemos practicado». Pero cuando Lisa se levantó y se alisó el vestido, se dio cuenta de que todo lo que habían practicado era solo el comienzo de lo que era capaz de tocar. Caminó hacia la entrada del escenario, con las piernas temblorosas. A través de la puerta, pudo ver el piano en el escenario, un hermoso piano de cola negro que no se parecía en nada al piano vertical de su abuela ni a su teclado de práctica. El público estaba lleno de padres, abuelos y compañeros de estudios, todos esperando con expectación su actuación. La señora Patterson la presentó. Nuestra siguiente artista es Lisa Chen, quien lleva 6 meses estudiando piano. Interpretará Twinkle, Twinkle, Little Star. Los aplausos fueron corteses y alentadores, pero Lisa percibió el cambio de energía. Tras escuchar complejas piezas clásicas y sofisticados arreglos, el público se preparaba para escuchar pacientemente una canción infantil básica. Mientras cruzaba el escenario hacia el banco del piano, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso parecía deliberado e importante. Podía ver a sus padres en la primera fila, sonriendo nerviosamente y levantando el pulgar. Podía ver a la señora Patterson entre bastidores asintiendo con la cabeza para animarla. Podía ver los rostros del público, amables y comprensivos, pero claramente esperando una interpretación sencilla y elemental. Se sentó en el banco y ajustó la altura. El piano de cola se sentía diferente a cualquier instrumento que hubiera tocado antes. Más sensible, más potente, más capaz de expresar sutiles matices de pulsación y tono. Al colocar las manos sobre las teclas, sintió el peso de la decisión que debía tomar. Podía ir a lo seguro. Podía interpretar la versión exacta que le habían asignado, tocar cada nota con precisión y recibir el aplauso cortés apropiado para una principiante con dificultades. Cumpliría con las expectativas, evitaría vergüenzas y le permitiría completar su primer recital sin complicaciones, o podía confiar en la música que había surgido durante esas sesiones nocturnas al piano de su abuela. Podía compartir sus descubrimientos, las variaciones que la habían sorprendido incluso a ella, los instintos musicales que parecían saber cosas que su formación académica nunca le había enseñado. El público esperaba en respetuoso silencio. La señora Patterson observaba desde el escenario con una sonrisa alentadora. Sus padres se inclinaron ligeramente hacia adelante en sus asientos, listos para apoyar lo que viniera después. Lisa respiró hondo, sintiendo las cálidas teclas del piano bajo sus dedos. En ese momento,
Tuvo que elegir entre quien se esperaba que fuera y en quien podría llegar a convertirse. La sencilla melodía de Twinkle, Twinkle, Little Star esperaba en sus manos, lista para ser transformada por cualquier valentía que pudiera encontrar. El silencio se prolongó un instante más, y entonces Lisa tomó su decisión. Los dedos de Lisa encontraron su lugar en las teclas, y por un instante, todo el centro comunitario pareció contener la respiración. Comenzó con las conocidas notas iniciales de Twinkle, Twinkle, Little Star. Simple, clara, tal como todos esperaban. La melodía resonó en el espacio acústico de la sala, dulce y reconocible, como un recuerdo de la infancia hecho audible. Pero algo era diferente desde la primera frase, donde la música escrita exigía negras básicas. El toque de Lisa le dio a cada nota una sutil expresividad que insinuaba posibilidades más profundas. Su ritmo era ligeramente más flexible de lo que permitía la precisión mecánica, insuflando vida a la sencilla melodía de maneras que hicieron que el público se inclinara inconscientemente hacia adelante. Al completar la primera frase, en lugar de continuar con la predecible segunda línea, la mano izquierda de Lisa comenzó a añadir algo que no estaba en ningún libro de principiantes. Una suave nota de bajo, luego otra, creando una base que apoyaba la melodía sin abrumarla. La sencilla canción infantil adquirió de repente una profundidad armónica que la transformó de un ejercicio básico en el comienzo de algo más sofisticado. El público comenzó a sentir que esta no iba a ser la actuación de primaria que esperaban. Los padres que se habían estado preparando para animar educadamente se encontraron escuchando la música en lugar de simplemente esperar a que terminara. Incluso los demás estudiantes tras bambalinas guardaron silencio, atraídos por sonidos que parecían imposibles viniendo de alguien que solo llevaba 6 meses estudiando. Lisa sintió la transformación bajo sus manos. Pero en lugar del nerviosismo que esperaba, sintió una creciente sensación de confianza y conexión. El piano de cola respondió a su toque de maneras que revelaron colores y texturas sutiles que solo había imaginado en sus instrumentos de práctica. Cada nota parecía tener peso y significado, contribuyendo a una conversación musical que surgía espontáneamente. A medida que avanzaba hacia lo que debería haber sido la segunda estrofa, Lisa comenzó a explorar las variaciones que había descubierto durante sus sesiones de práctica secretas. La melodía familiar apareció en diferentes voces, a veces en los agudos, a veces compartida entre sus manos, a veces oculta dentro de armonías más complejas que sugerían influencias de jazz a las que ningún principiante debería haber podido acceder. La transformación fue gradual pero inconfundible. Lo que había comenzado como una simple canción infantil se estaba convirtiendo en algo que sonaba como propio de un ambiente musical sofisticado. La mano derecha de Lisa empezó a añadir toques ornamentales, elegantes intersecciones entre notas melódicas, sutiles variaciones rítmicas que hacían que la música respirara y fluyera, adornos armónicos que sugerían años de estudio musical. La señora Patterson, observando desde el escenario, se quedó boquiabierta de incredulidad. Esta no era la estudiante que creía conocer. La joven que tenía dificultades con los ejercicios básicos de dedos tocaba con una comprensión musical y una facilidad técnica que parecían surgir de la nada. Cada frase revelaba nuevas profundidades de habilidad que, de alguna manera, habían permanecido ocultas durante meses de clases. El público experimentaba algo inusual para un recital de estudiantes. En lugar de la atención paciente que solían dedicar a los jóvenes intérpretes, se sintieron genuinamente conmovidos por la música. La interpretación de Please de la sencilla melodía era conmovedora, algo más profundo que la nostalgia. Estaba revelando las profundas emociones que podían existir incluso en los materiales musicales más básicos. Lisa misma estaba descubriendo capacidades que no sabía que poseía. Tocar el piano de cola frente al público parecía despertar instintos musicales que habían estado esperando precisamente este momento para emerger. Sus manos se movían con confianza y determinación, encontrando armonías y patrones rítmicos que la sorprendían incluso a ella.
Era como si la presión y la emoción de la interpretación hubieran despertado una inteligencia musical que había estado latente durante las sesiones de práctica. La pieza comenzó a construirse hacia algo parecido a una serie de variaciones clásicas. Lisa tocó la melodía en diferentes estilos. A veces suave e introspectiva, a veces brillante y festiva, a veces con el tipo de armonías de jazz sofisticadas que habrían desafiado a estudiantes avanzados. Cada variación mantenía el carácter esencial de la melodía original al tiempo que revelaba nuevas posibilidades emocionales y técnicas. Sus padres, sentados en la primera fila, intercambiaron miradas de asombro y confusión. Era su hija, la misma chica que practicaba ejercicios sencillos arriba todas las noches. Pero la música que emanaba del escenario parecía pertenecer a una persona completamente diferente. Empezaron a darse cuenta de que algo extraordinario se estaba desarrollando en secreto, algo que ninguno de ellos había reconocido ni comprendido. El aspecto más destacable de la interpretación de Lisa fue lo natural y espontánea que sonaba. A pesar de la complejidad que añadía a la melodía básica, todo parecía orgánico e inevitable, como si así fuera como siempre se había pensado para tocar Twinkle, Twinkle, Little Star. Sus elecciones musicales parecían guiadas por un instinto que realzaba, en lugar de complicar, la belleza esencial de la sencilla melodía. A medida que la interpretación continuaba, Lisa se encontró explorando territorios emocionales a los que nunca antes había accedido a través de la música. El piano se convirtió en un vehículo para expresar sentimientos sobre la infancia, asombro, anhelo y descubrimiento que no habría podido expresar con palabras. El público podía sentir estas emociones fluyendo a través de la melodía familiar, transformando su comprensión tanto de la música como de la joven intérprete. Las exigencias técnicas de lo que estaba tocando deberían haber superado con creces sus capacidades. Pero, de alguna manera, sus manos parecían saber exactamente qué hacer. Años de formación musical condensados en momentos de pura intuición, como si su breve estudio formal hubiera despertado habilidades naturales que habían estado esperando el momento oportuno para emerger. A medida que Lisa se acercaba a lo que todos asumían que sería la conclusión de su pieza, comenzó a entrelazar todas las variaciones que había explorado, creando una declaración final que combinaba la simple belleza. La calidad de la melodía original se fusionó con todos los sofisticados descubrimientos armónicos y rítmicos que había realizado. La música llegó a un clímax a la vez poderoso y tierno, demostrando que el verdadero arte no tiene nada que ver con la complejidad, sino con la profundidad del sentimiento que subyace a la interpretación. Las notas finales resonaron en el espacio acústico del centro comunitario, sostenidas por la resonancia natural del piano de cola y la atención extasiada de un público que acababa de presenciar algo completamente inesperado. Mientras los últimos ecos se desvanecían en el silencio, Lisa se sentó en la banqueta del piano, con las manos aún sobre las teclas, sin poder creer lo que acababa de suceder. Por un instante, pareció eterno. La sala permaneció en absoluto silencio, como si todos necesitaran tiempo para procesar lo que acababan de experimentar. Luego, poco a poco, el silencio comenzó a romperse. El silencio, que siguió a la actuación de Lisa, se extendió por el centro comunitario como una respiración contenida. Durante varios segundos, nadie se movió ni habló. El público permaneció paralizado en sus asientos, procesando lo que acababan de experimentar. Era el tipo de silencio que sigue a algo inesperado y profundo, cuando la gente necesita un momento para comprender que sus suposiciones han sido completamente desmentidas. Lisa permaneció en el banco del piano, con las manos aún sobre las teclas, sin saber qué hacer. Nunca había experimentado este tipo de silencio después de tocar. Durante sus clases, la señora Patterson solía responder inmediatamente con correcciones o elogios. En casa, solía dejar de tocar y pasar a otra cosa. Pero esto era diferente. Un silencio cargado de peso y significado que no entendía del todo. El primer sonido vino de algún lugar en medio del público. Un par de manos que comenzaron a aplaudir lenta y deliberadamente. El aplauso comenzó suave y tentativo,
como si la persona no estuviera segura de si era la respuesta adecuada. Pero en cuestión de segundos, otros se unieron, y el aplauso comenzó a crecer y extenderse por toda la sala. Pero este no era el aplauso cortés y alentador que solía seguir a las actuaciones de los estudiantes. Este era el tipo de aplauso reservado para los músicos que realmente habían conmovido a su público, que habían compartido algo hermoso y significativo. El ritmo era diferente, la intensidad era diferente, y la duración era diferente a todo lo que Lisa había escuchado en un recital estudiantil. Mientras los aplausos seguían creciendo, Lisa finalmente se giró hacia el público. Lo que vio la sorprendió aún más que el sonido. La gente no solo aplaudía, sino que sonreía. Algunos negaban con la cabeza con asombro, y varios se enjugaban las lágrimas. Sus padres parecían atónitos, sus rostros mostraban una mezcla de orgullo, confusión y asombro que nunca antes había visto. La señora Patterson emergió de entre bastidores, con una expresión que combinaba asombro y deleite. Había escuchado cientos de presentaciones estudiantiles a lo largo de los años, pero nada la había preparado para lo que acababa de suceder. Mientras caminaba hacia Lisa, sin dejar de aplaudir, su sonrisa era más amplia de lo que Lisa jamás la había visto. Al llegar al piano, apoyó una mano suave en el hombro de Lisa y se inclinó para susurrar. Fue absolutamente precioso, querida. No tenía ni idea. Los aplausos parecieron eternos, mucho más que en cualquier otra actuación de la tarde. Algunos del público estaban de pie, ofreciendo el tipo de reconocimiento que suele reservarse para conciertos profesionales, no para recitales de estudiantes. Lisa se levantó del banco del piano e hizo una pequeña reverencia, sin poder creer aún lo que estaba sucediendo. Mientras caminaba hacia la salida del escenario, la gente del público se miraba con asombro. Podía oír fragmentos de conversaciones. ¿Sabías que podía tocar así? ¿Cuánto tiempo llevaba estudiando? Era increíble. El bullicio de la animada discusión llenó la sala, creando una energía completamente diferente a la atención cortés que había caracterizado el resto del recital. Entre bastidores, otros estudiantes recibieron a Lisa con una mezcla de felicitaciones y curiosidad. Amy, que había interpretado su pieza de Mozart a la perfección, se acercó con los ojos muy abiertos. Lisa, eso fue increíble. No sabía que pudieras tocar así. ¿Dónde aprendiste a hacer esas cosas con la armonía? Incluso Jake, el estudiante mayor que normalmente no parecía impresionado por las actuaciones de principiantes, asintió con genuino respeto. Pero fueron las reacciones de los adultos las que realmente revelaron el impacto de lo que acababa de suceder. Mientras Lisa se abría paso entre bastidores, padres y maestros que nunca antes le habían prestado mucha atención se detenían para elogiarla y hacerle preguntas. ¿Has estado tomando clases en otro lugar?, preguntó una madre. Eso no parecía 6 meses de estudio, comentó otro padre, sacudiendo la cabeza con asombro. Cuando Lisa finalmente encontró a sus padres en la zona del público después de que terminara el recital, sus rostros lo decían. Toda la historia. Su madre lloraba, no las lágrimas emocionales que a veces brotan al ver a tu hija actuar, sino lágrimas de genuina apreciación artística. Su padre parecía verla por primera vez, luchando por reconciliar a la hija que creía conocer con la música que acababa de cautivar a toda una sala. Lisa, dijo su madre, abrazándola. Eso fue lo más hermoso que te he oído tocar. ¿De dónde salió eso? ¿Cuándo aprendiste a tocar así? Las preguntas surgieron a raudales, mezcladas con elogios y asombro. Querían entender cómo su principiante con dificultades había revelado de repente habilidades musicales tan sofisticadas. La señora Patterson Up se acercó a la familia, todavía radiante de orgullo y sorpresa. Les debo una disculpa, le dijo a Lisa. Subestimé por completo sus habilidades. Esa actuación demostró la comprensión musical y la habilidad técnica que esperaría de estudiantes con años de experiencia. Necesitamos hablar sobre cómo adaptar sus lecciones a sus capacidades reales. Otros miembros del público siguieron acercándose a lo largo de la noche.
El director de la escuela de música quería hablar sobre la colocación en clases más avanzadas. Los padres de otros estudiantes pidieron recomendaciones sobre profesores y estrategias de práctica. Varias personas pidieron información sobre la formación musical de Lisa, incapaces de creer que tal talento pudiera surgir con tan solo 6 meses de instrucción básica. Pero quizás la reacción más significativa provino de la señora Henderson, una anciana que había asistido a recitales estudiantiles en el centro comunitario durante más de 20 años. Se acercó a Lisa mientras la multitud comenzaba a dispersarse, moviéndose lentamente con la ayuda de un bastón. «Jovencita», dijo, tomando las manos de Lisa entre las suyas. «He escuchado mucha música en mi vida, y lo que hiciste con esa sencilla canción fue pura magia. Tienes un don que va mucho más allá de la formación técnica. Nunca dejes que nadie te diga que la música tiene que ser complicada para ser profunda». Mientras la familia conducía a casa esa noche, el coche se llenó de una nueva energía. La nerviosa anticipación de la mañana había dado paso a la emoción y las posibilidades. Los padres de Lisa estaban llenos de preguntas sobre sus sesiones de práctica, sus intereses musicales y sus planes de estudio. Se dieron cuenta de que habían presenciado el surgimiento de habilidades que desconocían. Para Lisa, la noche fue como despertar de un largo sueño. Durante meses, se había considerado una principiante con dificultades, alguien que iba por detrás de sus compañeros y que tal vez nunca desarrollaría verdaderas habilidades musicales. Pero la respuesta a su actuación reveló algo completamente diferente, que poseía instintos y habilidades musicales capaces de conmover a la gente y crear auténticas experiencias artísticas. La sencilla canción que la había avergonzado apenas unas horas antes se había convertido en el vehículo de una transformación que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Descubrió que la verdadera habilidad musical no consiste en tocar las piezas más complejas ni demostrar técnicas avanzadas. Se trata de encontrar la verdad emocional en cualquier música que te den y compartirla con los demás de una manera que genere conexión y significado. Llegaron a la entrada de su casa. Lisa levantó la vista hacia la ventana de su habitación, donde la esperaba su piano de práctica, y luego a la sala, donde el viejo piano de su abuela se había convertido en escenario de tantos descubrimientos. Sabía que todo era diferente ahora y que su viaje musical apenas comenzaba. La mañana del lunes después del recital se sintió diferente a cualquier otro día en la vida de Lisa. Se despertó más temprano de lo habitual, no por obligación, sino porque estaba ansiosa por comenzar lo que parecía un capítulo completamente nuevo. La tímida y esforzada estudiante de piano que se había acostado el sábado por la noche ya no existía. En su lugar, había alguien que había descubierto que tenía algo valioso que ofrecer al mundo a través de la música. A la hora del desayuno, sus padres aún procesaban lo sucedido. Su madre ya había llamado a la señora Patterson para programar una reunión sobre la educación musical de Lisa, y su padre había pasado la noche del domingo investigando diferentes tipos de clases de piano y programas de música. El simple recital les había abierto posibilidades que ninguno de ellos había considerado antes. «Necesitamos encontrarte una profesora que se adapte a tus habilidades», dijo su madre mientras comían cereales. «La señora Patterson es maravillosa, pero está diseñada para principiantes, y claramente ha superado eso». La conversación le pareció surrealista a Lisa. Apenas una semana antes, sus padres esperaban que pudiera cantar una canción infantil sencilla sin cometer errores. Ese día, la escuela trajo sus propias sorpresas. De alguna manera, la noticia de su actuación se había extendido entre las familias de la escuela de música. Profesores que nunca habían mostrado interés en sus estudios musicales preguntaron por su recital. Compañeros que no sabían. Ella tocaba el piano y quería saber qué había sucedido. La atención fue abrumadora, pero también una validación que nunca antes había experimentado. Pero el cambio más significativo llegó el martes por la tarde, cuando Lisa regresó a la escuela de música para la que sería su última clase con la señora Patterson. Su maestra la recibió con una mezcla de orgullo y asombro, aún presente tras la revelación del sábado. «Lisa»,
dijo la señora Patterson al sentarse juntas. Llevo 15 años enseñando piano y nunca me había sorprendido tanto un alumno. Lo que tocaste el sábado demostró instintos y habilidades musicales que no se pueden enseñar de forma convencional. Necesitamos encontrarte oportunidades que se ajusten a lo que realmente eres capaz de hacer. Pasaron la clase hablando en lugar de tocando. La señora Patterson quería entender cómo Lisa había desarrollado las habilidades que había demostrado. Cuando Lisa describió sus exploraciones nocturnas al piano de su abuela, su maestra asintió comprensivamente. Has estado aprendiendo por tu cuenta cosas que la mayoría de los estudiantes tardan años en aprender en clases formales. Tienes lo que llamamos musicalidad natural, la capacidad de comprender y expresar la música intuitivamente. Al final de la semana, todo había cambiado. La señora Patterson había organizado una reunión para Lisa con el Dr. Rodríguez, profesor de piano de la universidad local especializado en trabajar con estudiantes excepcionalmente dotados. El director de la escuela de música le había sugerido a Lisa que considerara participar en algunos concursos regionales para jóvenes músicos. Varios padres le habían preguntado si Lisa estaría dispuesta a actuar en otros eventos. La reunión con el Dr. Rodríguez tuvo lugar el sábado siguiente por la mañana. Lisa estaba nerviosa por tocar para un músico tan talentoso, pero el Dr. Rodríguez la tranquilizó de inmediato. Me enteré de tu recital, dijo con una cálida sonrisa. La señora Patterson me dice que transformaste una pieza sencilla en algo extraordinario. Me encantaría escucharte tocar. Lisa se sentó al hermoso piano de cola del Dr. Rodríguez y comenzó con Twinkle, Twinkle, Little Star. No era la versión básica de su recital, sino una de las variaciones que nunca había compartido con nadie. Mientras tocaba, observaba la reacción del Dr. Rodríguez. Su expresión se volvía más interesada y sorprendida con cada frase. Al terminar, el Dr. Rodríguez guardó silencio un momento antes de hablar. Lisa, lo que acabas de tocar demuestra una comprensión musical que suele tardar años en desarrollarse. Tienes algo que no se puede enseñar. La capacidad de escuchar la música no solo como notas y ritmos, sino como expresión emocional. Sería un honor para mí trabajar contigo si te interesa llevar tus estudios musicales al siguiente nivel. Las clases con el Dr. Rodríguez fueron completamente diferentes a todo lo que Lisa había experimentado antes. En lugar de centrarse en la técnica básica y la lectura de notas, exploraron la interpretación musical, la composición y los principios más profundos que rigen el funcionamiento de la música. El Dr. Rodríguez le presentó piezas de grandes compositores, pero también la animó a continuar con la exploración creativa que la había llevado al éxito en los recitales. En menos de un mes, Lisa tocaba música que habría parecido imposible tan solo unas semanas antes. Pero lo más importante es que estaba aprendiendo a confiar en sus instintos musicales y a comprender que su mayor fortaleza no residía en la perfección técnica, sino en su capacidad de encontrar la verdad emocional en cualquier música que encontrara. La transformación se extendió más allá de sus habilidades musicales. La confianza que había adquirido al descubrir sus talentos ocultos comenzó a afectar otras áreas de su vida. Participó más en las discusiones en clase, hizo nuevos amigos que compartían su interés por la música. En general, se sintió más cómoda al ser reconocida y apreciada por sus habilidades. El viejo piano de su abuela adquirió un nuevo significado como el lugar donde realmente había comenzado su viaje musical. Sus padres lo afinaron y mantuvieron profesionalmente, reconociéndolo como el instrumento que había nutrido los extraordinarios dones de su hija. Lisa continuó pasando tiempo allí por las noches, pero ahora sus exploraciones estaban guiadas por el concepto musical avanzado que estaba aprendiendo con el Dr. Rodríguez. 3 meses después del recital, Lisa volvió a actuar, esta vez en una competencia regional para jóvenes músicos. Ella interpretó una variación original basada en Amazing Grace, demostrando la misma capacidad para transformar melodías sencillas en sofisticadas propuestas musicales que sorprendieron a todos en su primer recital. Obtuvo el primer lugar en su categoría de edad. Pero lo más importante,
había encontrado su voz como música. La tímida chica que temía tocar Twinkle, Twinkle, Little Star frente al público había descubierto que poseía algo único y valioso, la capacidad de tocar el corazón de las personas a través de la música. Lo que comenzó como una tarea vergonzosa se había convertido en la base de un viaje musical que seguiría sorprendiendo. Hice y deleitó a todos los que la escuchaban tocar. La señora Patterson solía contar la historia de la transformación de Lisa a sus nuevos alumnos, usándola como ejemplo de cómo la habilidad musical puede surgir de maneras inesperadas y en momentos inesperados. A veces decía, la música más hermosa no proviene de tocar piezas complicadas a la perfección, sino de encontrar lo extraordinario dentro de lo ordinario. La historia de Lisa se convirtió en un recordatorio de que los verdaderos dones musicales a menudo se revelan no a través de la perfección técnica ni de la adherencia a las expectativas convencionales, sino a través de la valentía de confiar en los propios instintos y compartir una auténtica expresión musical con el mundo. Su camino, de principiante con dificultades a joven artista reconocida, no ocurrió a pesar de su simple tarea, sino gracias a su disposición a descubrir la magia que podía surgir incluso de los materiales musicales más básicos. Años más tarde, mientras Lisa continuaba su desarrollo como música, siempre recordaría ese momento crucial en el que decidió confiar en sus instintos musicales en lugar de ir a lo seguro. La sencilla canción infantil que una vez la había avergonzado se había convertido en la clave que abrió el camino a una vida de descubrimiento musical y expresión artística, demostrando que a veces las transformaciones más profundas comienzan con los pasos más pequeños e inesperados.